El día en que la misericordia de Dios se hizo cargo. Vamos a conocer la historia de Richard Owen, PhD, doctor, y vamos a ver qué es lo que nos narra la misma Kathryn Kuhlman acerca de su vida. Ella consideraba al doctor Richard Owen un viejo amigo. Lo conocí, narra ella, cuando cantaba en nuestro coro en Pittsburgh, mientras trabajaba para lograr su doctorado en química orgánica. Luego de 2 años de estudios postdoctorado, la Universidad de Stanford pasó a la Universidad de Johns en Baltimore, donde completó su doctorado en medicina en 3 años. Después de 1 año como interno y 2 de residencia en medicina interna, fue contratado para esta universidad como profesor ayudante de medicina, por lo cual debió repartir su tiempo entre la investigación del cáncer, la atención de sus pacientes y la enseñanza. Investigaba, atendía pacientes y además se dedicaba a la enseñanza. Mientras trabajaba para lograr el doctorado en química en Carnegie, comencé a asistir cuenta a él a las reuniones de Kathryn Kuhlman que se realizaban todos los viernes en el viejo auditorio Carnegie al norte de Pittsburgh. Ahí por primera vez en mi vida sentí el poder de Dios obrando mientras la gente se reunía para adorar. Poco después me ofrecí como voluntario para cantar en el coro y ahí conocí a Ross, que había crecido literalmente dentro del ministerio de la señorita Kuhlman. Ross y yo comenzamos a salir, nos enamoramos y en abril de 1959 la señorita Kuhlman celebró nuestro matrimonio. 1 año después nació la pequeña John. Ross tuvo un embarazo y un parto normal, pero cuando llevamos la niña a casa, notamos una gran magullatura en una de sus nalgas. Le pregunté al doctor qué era eso, pero nos aseguró que no había nada que indicara algo malo. Pero tanto mis padres como la hermana de Ross notaron algo extraño en el comportamiento de la bebé. Era extremadamente nerviosa. Demasiado, decía mi madre. Lloraba y gemía constantemente y no quería alimentarse. Rechazaba la mamadera, vomitaba y gritaba si la movíamos mientras se alimentaba. Además notamos que una pierna estaba siempre doblada hacia el cuerpo, con la rodilla y el piececito girados hacia afuera, algunas veces en un ángulo de hasta 90 grados. Era imposible hacerle estirar las 2 piernecitas al mismo tiempo para ponerlas derechas. Cuando la llevamos nuevamente al médico, él revisó sus piernas y caderas y dijo, sí, verdaderamente hay algo que anda mal en la pierna derecha. Dijo, no estoy seguro de qué es en este momento, pero esperemos algún tiempo. Algunas veces estas cosas se arreglan solas. En fin, esperamos varios meses, pero no se arregló nada. En cambio, se puso peor. Joan continuaba siendo nerviosa. Muchas veces lloraba cuando la tocábamos. Cuando tomaba su mamadera frecuentemente paraba para llorar. Estos síntomas nos comunicaban que sufría fuertes dolores. ¿Pero por qué? ¿Qué era lo que le ocurría? ¿De dónde venía? Después de los 3 meses de Joan, ya debería de haber sido capaz de levantar su cabecita del colchón, pero aún no lo hacía. Cada vez más preocupados, la llevamos nuevamente al médico. Esta vez, luego de examinarla, el doctor me hizo señas de que me acercara a él. La pequeña Joan estaba de espaldas sobre la camilla. El doctor tomó su piececito derecho en una mano y puso la otra bajo su rodilla adentro. La niña gritó de dolor. La pierna no gira en lo más mínimo, dijo el doctor. Ahora mire esto. Suavemente comenzó a rotar la piernecita hacia afuera. Quedé boquiabierto y luego contuve la respiración mientras la piernecita de mi hija giraba en su mano. No solo de arriba a abajo, sino en lo que fue casi una rotación completa de 360 grados.
Solo cuando había terminado la rotación, la beba comenzó a gemir de dolor. El doctor colocó cuidadosamente la piernecita en su posición original. Después me señaló los pliegues en la piel a lo largo de su muslo. Esta es una de las cosas que observa un médico, me dijo. Fíjese que hay 2 pliegues de este lado, pero solo una en la otra pierna. Una criatura normal tendría los mismos pliegues en ambas piernas. Una diferencia como esta señala algún tipo de alteración interna, es decir, que hay algún defecto en la estructura de la cadera, la columna o la pierna. En este caso estoy seguro de que se trata de la cadera. Ross tomó a la niña y la apretó contra sí. ¿Qué está tratando de decirnos, doctor?, preguntó con los ojos llenos de lágrimas. El doctor puso su mano sobre el hombro de Ross. No puedo decirlo con total seguridad, contestó, pero quisiera que la examine un cirujano ortopédico. Él podrá darnos un diagnóstico definitivo. Parece una cadera dislocada. Estaba fuera de lugar. Ross se sentó en la silla que estaba junto a la camilla, sosteniendo aún al bebé junto a su pecho. El médico siguió hablando y en forma muy suave y amable nos dijo qué era lo que podíamos esperar. Joan posiblemente necesitara aparatos ortopédicos, quizá incluso un corsé. El tratamiento llevaría un largo tiempo y aún así no había un 100% de probabilidades de que se curara totalmente, que fuera normal. Existía la posibilidad concreta de que fuera una lisiada durante toda su vida y caminara siempre con impedimentos. Podría tener una pierna más corta que la otra u otra clase de anomalías. No deben esperar, dijo el médico. Llévenla a un cirujano ortopédico. Hicimos una cita con el cirujano para el lunes siguiente y llevamos a Joan a nuestra casa. Esa noche, en casa, Ross y yo nos sentamos a hablar. Ambos estábamos destrozados, y no solo por la idea de tener una niña lisiada. Todo parecía muy injusto. No comprendo, le dije a Ross. Los dos estábamos molestos, sentados en nuestro pequeño living. Aquí estamos tratando de servir al Señor y Él deja que esto nos suceda. Ross estaba callada. Su bello rostro estaba tenso, los labios le temblaban un poco. Yo quería pararme, cruzar el cuarto, tomarla en mis brazos y consolarla, pero estaba demasiado molesto en mi interior. No tenía nada para dar. Hemos estado diciéndoles a otras personas que creemos en la sanidad. Y ahora tenemos una hija deforme. Si Dios permitió que tuviéramos una hija deforme, seguramente espera que nos ocupemos de ella y la cuidemos. No discuto eso, dijo amargamente. Amo a esta niña y haré todo lo posible para que sea sanada. Si no se sana, la criaremos y la amaremos toda la vida. Es que no parece justo. El mundo está lleno de gente que no ama a Dios, que ni siquiera lo conoce. Muchas de esas personas odian a Dios, pero tienen hijos normales. ¿Por qué tenemos nosotros que tener una hija deforme? Era una pregunta injusta. Yo sabía que Ross no tenía la respuesta, así como yo no la tenía. También sabía que la gente que cuestiona a Dios está mostrando su falta de fe. Estaba dándome cuenta de que no tenía ninguna fe, al menos no la clase de fe que creía que era necesaria para que nuestra hija se curara. A la mañana siguiente, mientras me vestía para ir a dictar las clases, Ross se sentó al costado de la cama. Había estado despierta la mayor parte de la noche, cuidando al bebé. Su rostro mostraba las huellas de la falta de sueño. Dick, dijo dubitativa, hemos visto al Espíritu Santo hacer tantas cosas maravillosas en las reuniones de la señorita Kuhlman. ¿No crees que tendríamos que llevar a Joan y tener fe en que Dios la sanará? Ross se había retirado del coro de la señorita Kuhlman justo antes de que la bebé naciera, y aunque habíamos vuelto a ir a algunas reuniones tanto en Pittsburgh como en Youngstown, Ohio, la vergüenza había hecho que no le contáramos a nadie sobre el estado de la niña. Solo nuestros padres y la hermana de Ross lo sabían.
Con la pregunta de Ross dándome vueltas en la cabeza, me detuve frente al espejo durante un largo tiempo, jugando con el nudo de mi corbata. ¿Fe? Acababa de darme cuenta que no tenía ninguna fe, al menos no la que requería la sanidad de John. Pero recordaba algo que había escuchado decir a la señorita Kuhlman una y otra vez. Haz todo lo que puedas. Entonces, cuando hayas llegado al fin de tus recursos, deja que Dios se haga cargo. Haz todo lo que puedas. Entonces, cuando hayas llegado al fin de tus recursos, deja que Dios se haga cargo del resto. Habíamos ido al médico. Los únicos recursos posibles eran los aparatos ortopédicos y una posible cirugía sin garantía de que la niña se sanara. Ross tenía razón. Ahora era el momento de confiar por completo en Dios. El viernes por la mañana salimos del apartamento para llevar a la niña al culto de milagros en el auditorio Carnegie. Sentados en el auto, inclinamos nuestras cabezas para orar. Señor Jesús, tú has escrito en tu palabra que tenemos el privilegio de venir ante ti y pedirte que en tu misericordia toques el cuerpo de nuestra hija. Pero no lo demandamos de ti, Señor. Ni siquiera lo reclamamos, porque aunque ya ha sido dado, sabemos que aún depende de tu misericordia. Simplemente te pedimos, Señor Jesús, que sanes a nuestra hija. Fue una oración muy sencilla, no de la clase que yo me había imaginado muchas veces que diría. En mi imaginación yo irrumpí ante el trono de gracia y le gritaba a Dios y le recordaba sus promesas, demandándole que las cumpliera. Pero ahora, cara a cara con el problema, que era más grande que nosotros, mayor incluso que la ciencia médica, Ross y yo comprendíamos que lo único en que podíamos descansar era la misericordia de Dios. La reunión fue similar a los cientos de reuniones a las que ya habíamos asistido antes, solo que esta vez no estábamos simplemente como espectadores, veníamos a esperar un milagro. Parecía que era uno de esos días en que la pequeña Joan estaba especialmente incómoda. Varias veces gimió y gritó de dolor. No queríamos que molestara en la reunión, por lo que nos quedamos en la parte de atrás del auditorio mientras Ross la tenía en brazos. Cuando John lloraba, Ross la llevaba al hall y volvía cuando se calmaba. Le habíamos dado nuestros asientos a otras personas y estábamos apoyados contra la pared del fondo del gran auditorio mientras se desarrollaba el culto de milagros. John estaba envuelta en una manta y de ratos Ross levantaba un poco el borde y miraba. Creía que cuando Dios comenzara a obrar, ella vería algo. Casi al final, algo sucedió. Desde que Joan nació, los deditos de su pie derecho habían estado doblados firmemente hacia abajo. Ahora, mientras estábamos allí apoyados contra la pared, esos pequeños dedos rosados comenzaron a relajarse, hasta parecerse a los de cualquier niña sana de 4 meses de vida. Ross me codeó. Su rostro estaba radiante. Dios ha comenzado a obrar, dijo. Su presencia está sobre la niña. Voy a la plataforma. Estaba decidida y vi que sería inútil tratar de detenerla. Comenzamos a avanzar por el pasillo. Yo esperaba que en cualquier momento algún mujer nos detuviera, ya que tenían estrictas órdenes de evitar que cualquier persona bajara, a menos que algún consejero hubiera hablado con ellos antes. Pero no había ningún ujier cerca. Seguimos bajando por el pasillo. Mientras caminábamos, la señorita Kuhlman bajó de la plataforma y se aproximó a nosotros. Nos encontramos con ella en el centro del auditorio. Ross, dijo, mirando sorprendida a mi esposa, ¿le pasa algo malo a la niña? Ross trató de hablar, pero se atragantó y trató nuevamente. Sí, señorita Kuhlman, tiene una cadera dislocada desde que nació. La señorita Kuhlman sacudió la cabeza, asombrada. ¿Por qué no me dijiste? Se interrumpió
y volviéndose al auditorio atestado de gente, dijo: quiero que todos se pongan de pie y comiencen a orar. Dios va a sanar a esta preciosa criatura. Ross le quitó la manta a Joan y la extendió hacia la señorita Kuhlman. En todo lugar la gente estaba de pie con los ojos cerrados orando. Yo también oraba, pero tenía los ojos abiertos, quería ver lo que sucedería. Observé cuidadosamente. La señorita Kuhlman extendió sus dedos sensibles y tocó los deditos de Joan muy suavemente. No tiró, ni siquiera cerró los dedos, solo la tocó ligeramente y comenzó a orar. Maravilloso Jesús, toca a esta preciosa bebé. Lo vi con mis propios ojos. Esa piernita torcida en forma tan grotesca hacia la derecha comenzó a enderezarse. Giró lentamente hasta que los deditos quedaron apuntando hacia arriba como los del otro pie. Todo parecía perfectamente natural, pero yo sabía que lo que estaba viendo era imposible. Alguna fuerza exterior estaba moviendo esa pierna, pero la señorita Kuhlman no lo había hecho. Ross, con los ojos cerrados y el rostro elevado hacia el cielo, no lo había visto. No lo había hecho ella tampoco. Por supuesto, la pequeña Joan no lo había hecho. ¿Quién podría haber hecho eso, sino Dios? Mantuve mis ojos fijos en la piernita que descansaba en posición natural y supe que la sanidad era total. Gracias, Señor, y lo repetí una y otra vez en silencio. Gracias. La señorita Kuhlman dejó de orar y todos se sentaron. Rosa envolvió a la niña en la manta y comenzamos a volver a la parte de atrás del auditorio. ¿Lo viste?, le susurré cuando llegamos atrás. ¿Ver qué?, preguntó. Estaba orando. ¿Tú no? Yo también estaba orando, pero con los ojos abiertos. ¿No lo sentiste? ¿Sentir qué? La pierna de Joan. Su pie. Vi cómo se movía su pierna. Se enderezó. Vi cuando fue sanada. Estaba tan entusiasmado que apenas podía controlarme para no gritar. Ross abrió mucho los ojos y el gozo se reflejó en su rostro. ¡Jesús!, susurró. ¡Oh, Jesús, gracias! Empujamos la puerta y casi corrimos al hall. Allí quitamos la manta y observamos las piernecitas de Joan y estaban perfectas. La piernita derecha ya no estaba doblada hacia adentro como antes. El piececito derecho ya no estaba doblado hacia afuera. Ambas estaban derechas y los pies estaban bien colocados. Vamos a casa, dijo. Quiero pasar el resto del día alabando a Dios. No solo pasamos el resto del día alabando al Señor, sino también la mayor parte de la noche. Después de la cena que la bebé tomó sin problemas, la acostamos boca abajo en la cuna. Nos quedamos tomados de la mano junto a la cuna y observamos. Por primera vez en su vida, Joan levantó su cabeza del colchón y miró a su alrededor. Nos quedamos despiertos hasta las 3 de la madrugada observándola. Se dormía, luego despertaba, hacía gorgoritos y volvía a dormirse. Era como si estuviera compensando el tiempo perdido en que su vida no había estado llena de gozo. A la mañana siguiente, aún podíamos ver la perfecta sanidad en sus pies. Yo podía manipularla sin problemas. La única ocasión en que lloró fue cuando quise torcerla hacia afuera como había podido hacerlo el día anterior. Nuestra Joan era perfectamente normal. La única diferencia entre sus piernas era que una tenía el pliegue en la piel y la otra dos. Un recordatorio de que había tenido algo mal en su estructura. Al lunes siguiente fuimos a la cita con el cirujano ortopédico y él miró a la niña y leyó lo que había notado el otro médico, el familiar. ¿Para qué los envió su médico aquí?, preguntó mientras tiraba de las piernas de Joan. Él creía que la cadera derecha estaba dislocada, dije. El médico la examinó cuidadosamente una vez más y sacudió la cabeza. No lo entiendo, esta niña no tiene nada mal. Su pierna izquierda se tuerce un poco, pero eso no es anormal. Ustedes no me necesitan. Para mí esta niña está perfectamente bien. Nosotros estábamos encantados de escuchar
la confirmación de la sanidad en boca de un médico. Ahora Joan comía normalmente y ya no paraba para llorar. El viernes, justo una semana después de la sanidad, volvimos a ver al médico de la familia. Nos preguntó qué había sucedido y por qué habíamos vuelto tan pronto. Nosotros le contamos la historia sin omitir detalle alguno. Durante todo el relato, el doctor ni siquiera parpadeó, sino que siguió examinando a Joan y tomando notas. Nosotros le dijimos lo que había dicho el otro médico, el ortopédico. Él trataba de hacerle girar la pierna para adelante y atrás, para un lado y el otro, el mismo examen que le había hecho la semana anterior. Con una seña le indicó a Ross que su examen había concluido y que podía vestir a Joan. Luego se sentó, se echó hacia atrás. Bueno, los niños cambian, pero no tan rápido. Esto tuvo que ser de Dios, dijo el médico. Nosotros estamos llenos de gozo, la sanidad era completa y hasta 2 médicos lo confirmaron. El médico le daba la gloria a Dios. Nosotros estábamos extasiados de gozo. Ahora, años más tarde, formo parte del staff de uno de los centros médicos más importantes del mundo. Y como tal, no veo ningún conflicto entre la medicina y la oración por los enfermos. El médico nos sana. Puede prescribir un medicamento, pero ese medicamento no cambia los órganos. Solo mejora la forma en que estos funcionan. Toda sanidad viene de Dios. Los cirujanos pueden cortar los tejidos o las células enfermas, lo cual algunas veces permite que el órgano se cure más rápidamente. Pero ningún cirujano puede entrar en el cuerpo y sanar. Él solo cose el cuerpo después de terminar su trabajo. Es Dios el que verdaderamente sana. Dios nos ha provisto de una gran cantidad de maravillosos medicamentos, técnicas quirúrgicas, ortopédicas, la capacidad de cuidar a los enfermos y todo eso. Y el cristiano tiene el beneficio adicional de poder mirar más allá de lo que puede hacer el médico y ver lo que Dios sí puede hacer. Algunos de mis colegas médicos sinceramente creen que esto no es así. Otros igualmente sinceros van más allá y niegan la existencia de Dios. Pero cuando enfrentan el hecho de que algunos de sus pacientes incurables son sanados cuando se vuelven a Dios, se quedan desconcertados, no saben qué decir. Para algunos puede parecer extraño que un hombre de ciencia dedicado a ser intelectualmente honesto pueda ignorar esta manera de encontrar sanidad. Pero las cosas del espíritu no son como las de la mente natural. En realidad la mente natural es enemiga de la espiritual y cualquier persona, aún un científico muy capacitado que no quiere enfrentar el hecho de que está en rebeldía contra Dios, necesita a Jesús. Hará cualquier cosa por anular el mensaje de la salvación. Lo mismo sucede con el reconocimiento del poder de Dios para sanar. Sin embargo, aquellos que sinceramente desean llegar al conocimiento de toda la verdad, finalmente llegarán a Jesús, en quien dice la Biblia, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No fue sino en los últimos años, después de reunir al cuerpo de profesores en la Universidad de Johns Hopkins, como ayudante de cátedra en medicina, que comencé a apreciar plenamente la magnitud de la gracia de Dios para sanar. No fue mi fe, no fue tampoco la de Ross, la que hizo que esto sucediera. Ninguno de nosotros tenía la clase de fe necesaria para reclamar, entre comillas, la sanidad. Fue la misericordia de Dios y su favor inmerecido. Cuando fuimos a esa reunión, teníamos razones para esperar un milagro. Habíamos visto muchos otros que fueron ya sanados y por supuesto sabíamos que Dios ama a los niños. Pero aún así no teníamos la fe que creíamos que era necesaria para un milagro así. Pero sentimos que teníamos que darle a Dios la oportunidad de tocar a nuestra hija, dejándosela a Él. Cuando se la dejamos, Él la alcanzó, la tomó y la sanó.
Por medio de este milagro aprendí la diferencia entre la fe en Dios, que la mayoría de nosotros tenemos, y la fe de Dios. La fe en Dios y la fe de Dios, la misma clase de fe que Dios tiene en su propia palabra, que es un don del Espíritu Santo. La fe en Dios nos permite creer que Dios hará algo maravilloso, pero a menos que tengamos la fe de Dios, debemos hacer todo lo humanamente posible primero, creyendo que Dios quiera obrar por medio de la ciencia médica y dejar el resto en sus misericordiosas manos. Muchas personas tratan de obligar a Dios que haga algo, viniendo a su presencia y casi demandando que actúe. Algunas veces Dios honra tales demandas, no porque tenga que hacerlo, sino porque le conmovemos. Pero yo me siento mucho más seguro dependiendo de su gracia y su misericordia para satisfacer todas mis necesidades. Muchas veces me pregunté si muchas de las sanidades que había visto no serían psicosomáticas. A partir de un estudio básico de la naturaleza humana, sabía que algunas probablemente lo fueran. Pero un bebé de 4 meses de vida no sabe lo suficientemente como para tener una sanidad psicosomática. Lo que vimos ese día en el pasillo del auditorio Carnegie no fue un proceso mental, fue algo totalmente físico, fue instantáneo. No hay términos médicos que puedan describirlo. Más allá de la palabra milagro, constantemente me preguntan, ¿por qué tiene esa imperfección, esta deformidad? ¿Por qué Dios permite la enfermedad en las personas, especialmente en los cristianos? ¿Por qué tuvo Joan esa imperfección al nacer? Son preguntas inquietantes y también lo son para un médico. Realmente no tengo la respuesta. Pero en lo que a Joan concierne, estoy absolutamente convencido ahora, aunque no lo estuviera entonces, de que Dios permitió que sufriera esto para que su sanidad fuera un testimonio de Él. Sentimos que si Dios podía confiarnos una niña lisiada, tenía algo más grande que confiarnos, el testimonio de su poder para sanar. Hey, gracias por haber visto este video hasta el final, me despido hasta la próxima. Y no olvides suscribirte en este canal para recibir más recursos que inspirarán tu vida y tu relación con Dios.